Estimados hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a una lección más. En el día de hoy estaremos, o más bien, continuaremos analizando cómo se llevó a cabo el comienzo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que esta lección la hemos iniciado ya varias semanas atrás y hoy continuamos explorando lo que nos dicen las Sagradas Escrituras en relación con dicho tema. Así entonces, bienvenidos sean todos a la lección del día de hoy. Y para comenzar, digamos en primer lugar que es mucha la información que ciertamente podemos obtener a través del texto que hallamos en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Y esa vasta información que obtenemos allí, en dado momento, podría llevarnos a caer en la tentación de detallar muchas cuestiones. Por eso, quiero que en nuestra lección resaltemos aquellos puntos que considero definitivamente trascendentales, no solamente desde el mismo punto de vista escritural, sino también desde el contexto práctico, es decir, desde aquello que puede servirnos en nuestras propias vidas. Hoy quisiera enfocarme entonces en cómo los apóstoles enfrentaron la orden del Señor cuando les dijo que se mantuvieran en la ciudad de Jerusalén inmediatamente después de su muerte. Como observaremos en este estudio, no fue una orden sencilla que pudieran cumplir los apóstoles. Y esto deja en nosotros grandes y profundas enseñanzas. En primer lugar, quisiera que vayamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículos 1 al 5, porque a través de dicho texto podemos obtener la base de nuestro estudio en el día de hoy. Lucas escribe en Hechos de los Apóstoles 1 del 1 al 5 las siguientes palabras. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pues bien, para empezar nuestra lección, tal vez el primer punto que considero sumamente fundamental, indispensable en relación con la disposición plena y absoluta de los apóstoles para con Jesucristo tiene que ver precisamente con la confianza que tenían aquellos hombres en nuestro Señor. Durante todo su ministerio, Jesús se encargó de confirmar de distintas maneras o a través de muchas formas en medio de sus apóstoles cuál era su verdadera identidad. Veamos algunos textos que pueden llevarnos precisamente a confirmar esta afirmación. El primero de ellos lo quisiera tomar de Juan capítulo 1 entre los versos 47 al 49, donde Jesucristo manifiesta, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera,
te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Por supuesto que por cuestiones de tiempo no podemos entrar a detallar las razones por las cuales en este caso tan particular Natanael llegó a identificar a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios o como el Rey de Israel, según el verso 49. Pero lo que sí debe ser claro es que Jesús mismo se encargó, como decíamos anteriormente, de confirmar su verdadera identidad en medio de sus discípulos y sobre todo entre los apóstoles. También esto mismo podemos observarlo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 y entre los versos 32 al 33, donde leemos. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, hablando específicamente de los apóstoles en el contexto de aquel evento tan trascendental como fue precisamente, si no estoy mal, la pesca milagrosa, pero si no es la pesca milagrosa, entonces el Señor Jesucristo deteniendo la tormenta. El caso es que cuando vienen los discípulos al Señor le dicen, además de adorarlo, le dicen, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, como podemos observarlo, mis queridos hermanos y amigos oyentes, no hay duda alguna sobre aquello que en su momento supieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso mismo fue quién verdaderamente era aquel hombre, quién era aquel a quien estaban siguiendo en verdad. En Juan capítulo 20, para traer a colación otra referencia entre los versículos 26 al 28, me encanta este texto porque precisamente vemos al Señor Jesucristo cuestionando en este caso particular a Tomás. Pero leamos lo que dice allí. Dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Estos textos, mis hermanos, son tan solo algunos pocos por medio de los cuales podemos confirmar cómo nuestro Señor Jesucristo, cómo el mismo Jesús se encargó de confirmar en medio de sus discípulos o en medio de sus apóstoles quién era en verdad. Y de esa manera fue como ¿pudieron los discípulos mismos llegar a establecer la verdadera identidad acerca de Jesús? De hecho, en Lucas capítulo 9 y entre los versículos 18 al 20, Jesús le hace una pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron en el verso 19, unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Como podemos verlo entonces, el pueblo en general, la gente del común, la gran mayoría de las personas que seguían al Señor Jesucristo no tenían una absoluta certeza sobre quién era Jesucristo. Pero esa misma pregunta que hace el Señor Jesucristo a los apóstoles en relación con aquello que piensa la gente sobre él, luego se las traslada a ellos mismos. Y en el verso 20 les dice, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y entonces respondiendo Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Bueno, esto es lo que nos dice, o esta es la forma como Lucas vierte dicho texto. El caso es que Jesús, en medio de sus apóstoles, tuvo la absoluta claridad
o certeza de darse o de manifestarse tal cual era. Y por eso nosotros debemos llegar a la conclusión de que los discípulos creyeron en Jesús porque Jesús mismo se encargó a través de sus distintas enseñanzas, a través de sus diversas y poderosas obras, pero también de su buen ejemplo y de su carácter de confirmar quién era en verdad. Pero si hay una evidencia que pudiéramos resaltar por encima de todas las demás y sabiendo que esas evidencias son ya de por sí solas bastante fuertes, bastante sólidas, pues la resurrección sin lugar a dudas deja en medio de los discípulos una absoluta seguridad sobre quién es verdaderamente Jesús. En otras palabras, si había duda alguna acerca de quién era Jesucristo, pues por medio de la resurrección, esas dudas quedaron completamente ventiladas. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y entre los versos 1 al 5, donde nos dice de nuevo, vamos a leerlo, pero quiero resaltar en este caso en particular el verso número 3, donde dice a quienes, es decir, a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Tres cosas llaman mi atención en relación con ese versículo 3 en particular. Primero, que Jesús se presenta vivo delante de sus discípulos después de que ellos mismos vieron o supieron acerca de su muerte. No había duda alguna sobre la muerte de Jesús, como tampoco hubo duda alguna en relación con su resurrección. En segundo lugar, me llama la atención del versículo 3 que Jesús mismo dio muchas. No dice pocas, no dice algunas. Lucas es específico en utilizar la palabra muchas pruebas indubitables, es decir, pruebas que podrían llegar a generar una convicción plena o total. No había duda alguna. Y las pruebas así lo evidenciaban en relación con la resurrección de Jesucristo y por consecuencia en relación a su verdadera identidad. Y finalmente, pues lo que me llama la atención de ese versículo 3 es que Jesús no se les presenta una, dos o tres veces, sino que durante un periodo de 40 días el Señor Jesucristo estuvo presentándose a los discípulos y no solo presentándoseles, pero hablándoles acerca del reino del Señor. Si de por sí ya ver a alguien que ha fallecido ha de causar una enorme sorpresa, escucharle, poder interactuar con él, debe ser muchísimo más increíble. Así entonces, mis queridos hermanos y oyentes, si bien los apóstoles en su momento tuvieron ciertas dudas, si bien en dado momento tuvieron desconfianza, si bien se sintieron abatidos por la muerte del Señor, bueno, después de todas estas evidencias, no hay duda alguna sobre lo que ellos hicieron. Y fue confiar en aquello que Dios les había dicho, es decir, el quedarse en Jerusalén para recibir poder del Espíritu Santo. Y ese tipo de confianza que llevó a los apóstoles a creer en nuestro Señor Jesucristo para permanecer en la ciudad de Jerusalén es la misma que nosotros llegamos a necesitar en medio de nuestras variadas circunstancias o difíciles situaciones por las que en dado momento tendremos que pasar. Así entonces, la primera gran enseñanza que nos ofrecen
tanto Jesucristo como los apóstoles, es tener convicciones firmes, confianza total en nuestro Señor. Eso nos permitirá seguramente sobrellevar de una mejor forma o de una mejor manera las distintas pruebas por las cuales atravesamos. Y es como escribe el proverbista en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6: fíate de Jehová. No dice allí que nos fiemos o que confiemos en nuestra sabiduría, en el dinero, en nuestros títulos, en alguna persona de renombre. No, el proverbista nos dice allí que confiemos en Dios de todo corazón. No debe ser una confianza endeble, no debe ser una confianza tampoco sujeta en dado momento a ciertas circunstancias, sino debe ser plena, total, absoluta. Y agrega, no te apoyes en su propia prudencia, en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, además de que generará entre nosotros una confianza absoluta y total en el Señor, y eso mismo nos dará esperanza para poder continuar hacia adelante. Así entonces, lo primero que necesitamos entender es quién es verdaderamente Jesucristo para, por consecuencia, poder confiar en Él. Y lo bello de todo esto es que Jesús se encarga de manifestar en medio nuestro quién es en verdad, para que nosotros depositemos nuestra confianza, nuestra esperanza precisamente en Él. Pero, en segundo lugar, me llama poderosamente la atención cómo los apóstoles manifestaron precisamente esa confianza en el Señor. No fue un asunto solamente desde el punto de vista emocional o incluso en el contexto doctrinal, pero los discípulos de nuestro Señor Jesucristo manifestaron su total confianza en Él, obedeciéndole precisamente aquello que les demandaba. En Hechos capítulo 1 y entre los versículos 12 al 13 se nos habla precisamente de la orden que el Señor les ordenó y de a quienes les dio precisamente esta orden. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Bueno, esto es sumamente interesante porque, como veremos en un ratito y con más detalle, ellos pudieron esparcirse, ellos pudieron volver a sus hogares, ellos pudieron continuar con sus vidas, pero no, dice el versículo 12 que volvieron a Jerusalén. Es decir, manifestaron su confianza en el Señor al quedarse en el lugar donde el Señor mismo les había manifestado que debían permanecer. Y en el verso 13 se nos da ya de manera específica los nombres de los apóstoles. Y entonces, pese a sus incertidumbres enormes, pese al dolor que sintieron, que los mismos escritores en los evangelios nos lo confirman, pese a sus temores, tanto aquellos que son propios como aquellos que se les infundaba, ellos siguieron en Jerusalén. Recordemos que había sido asesinado nuestro Señor Jesucristo por parte del Sanedrín y que el pueblo mismo había probado tal situación. Debió ser muy difícil porque ellos eran reconocidos como discípulos de Jesús, el mantenerse en una ciudad donde se les consideraba seguramente sus enemigos. Pero estas cosas, hermanos, proceden, o este tipo de actitud procede de la confianza que ellos tenían en el Señor. En lugar de huir a sus lugares de origen, que la gran mayoría de ellos era de Galilea, en lugar de volver con sus familias que seguramente necesitaban sobrellevar la situación por la que estaban pasando,
En lugar, como lo dijimos hace un ratito, de continuar con sus negocios y de esa manera ganarse la vida, se quedaron en Jerusalén tal como el Señor se los pidió. Eso es obediencia. Y ese tipo de actitud es lo que manifiesta precisamente la confianza en el Señor. Pese a la oposición, pese a las incertidumbres, pese a las dudas, tanto las internas, es decir, las propias, las personales, como aquellas que se les provocaban por parte de quienes le rodeaban, es decir, de los líderes que les estaban persiguiendo, y como pasa a partir de allí, es decir, de Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ellos se mantuvieron obedientes al Señor a pesar de todo, y de esa manera manifestaron precisamente su confianza para con el Señor Jesucristo. Y haber estado en Jerusalén durante 50 días seguramente no fue fácil. Seguramente fue un enorme reto. Pero bueno, como también leímos al principio de nuestra lección, o en el primer punto de la misma, Jesús mismo les ayudó para poder sobrellevar todos estos días. Así fueran ocultos, así fuera en un bajo perfil, allí estaban los apóstoles mostrando no solamente su confianza en el Señor, pero su reverencia, es decir, su obediencia a Jesucristo, a lo que Él les demandaba. Esos hombres nos enseñan entonces que la mejor manera de manifestar confianza en el Señor es a través de la obediencia a la palabra del Señor, y que esa obediencia debe estar por encima de cualquier situación, de cualquier estado de ánimo, de cualquier cosa que podamos nosotros en dado momento atravesar. Así que es grande el ejemplo que también podemos obtener a partir de los apóstoles en relación con esta situación en particular que estamos tratando. Y finalmente, mis hermanos, mis amigos oyentes, déjenme hablarles acerca de la comunión hermanable que ellos mantuvieron en esos momentos tan decisivos por los que estaban atravesando. Y de esa forma podemos nosotros observar que hay tres elementos fundamentales que ayudaron a los apóstoles a mantenerse firmes y constantes. Primero, las evidencias en relación con la personalidad de Cristo, y más específicamente el hecho de ver a Jesús resucitado. Eso, sin lugar a dudas, les trajo enorme fe, les trajo grande esperanza. Pero en segundo lugar, su actitud, no solamente para con Cristo, sino dentro de su propio contexto, es decir, para con ellos mismos, mostrando comunión por un lado al permanecer juntos, pero de igual manera perseverancia en aquello que ya habían aprendido. Si vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14, esto también se nos confirma. Dice, todos estos, y el versículo 13 nos habla de quiénes eran, es decir, de los apóstoles, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí se incluyen otras personas, pero lo interesante que se nos muestra allí, mis queridos hermanos, es la actitud de aquellos hombres, es la actitud de los discípulos en medio de o frente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos nos enseñan cómo podemos superar las grandes pruebas que atravesemos en el ministerio espiritual que tenemos. Uno, no solamente creyendo en el Señor que podrá mejorar todas las cosas, pero estando en comunión unos con otros, apoyándonos juntos, ayudándonos mutuamente, y también mostrando oración y dependencia para con el Padre. Así entonces, la clave para mantenernos firmes consiste primeramente en mantenernos unidos. Y las grandes pruebas, sin duda alguna, sí lo creo, se superarán mejor cuando estemos juntos como hermanos,
Si lo dice Salomón en Eclesiastés 4, del 9 al 12, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga, porque si el uno cayere, el otro levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, no solo es importante la comunión, pero también la oración. Ellos, como vimos en el primer punto, confiaban en el Señor Jesucristo, pero esa confianza también la manifestaban orando al Padre Celestial y seguramente poniendo toda o echando toda su carga delante de Él. El apóstol Pablo en Filipenses 4, del 6 al 7, nos habla acerca de esto mismo cuando dice, por nada estéis afanosos, seguramente ellos lo estaban. Dice, sino sean conocidas a Dios vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vean los resultados de una oración constante y de una oración filial. La oración nos ayuda a crecer en la fe. La oración nos permite solidificar, si cabe la palabra, esa confianza que ya tenemos en el Señor. Sí, entonces, mis queridos hermanos y amigos oyentes, a manera de conclusión, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos cuán importante es mantener las convicciones firmes, esas convicciones a las cuales hemos llegado. Sin embargo, para mantenernos firmes en la fe, necesitamos confiar en el Señor. Necesitamos creer en lo que has dicho. Y eso lo haremos mucho mejor evidente a través de la obediencia a su palabra, a través de estar juntos como hermanos, de expresar de hecho y en verdad nuestra comunión y de mantenernos perseverantes en la oración, es decir, de mostrar precisamente una continua dependencia al Señor. Entonces, como podemos observarlo, Hechos capítulo 2 nos tiene grandes enseñanzas de uno u otro lado. Y no podríamos seguir adelante sin observar precisamente el gran ejemplo que obtenemos por un lado de nuestro Señor Jesucristo, pero también de los mismos discípulos del Señor, quienes se mantuvieron firmes, confiando en el Señor, quienes buscaron a Dios en oración y manifestaron su comunión orando juntos. Pues bien, esta ha sido mi lección del día de hoy. Espero sinceramente que haya sido de su enorme edificación y les agradezco por su amable atención. Sin más por el momento, les deseo a todos ricas bendiciones en Cristo Jesús y los espero el próximo miércoles para que continuemos hablando acerca de este bello, de este importante tema, es decir, cómo inició la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, mis hermanos y amigos.